que a través de una encuesta le preguntamos a cierto número de personas o cierto número de individuos, obtenemos ciertos datos que no están organizados, como se dan cuenta aquí, y con eso vamos a construir una tablita para organizarlos. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ¿qué va a tener esa tabla? Pues va a tener la variable, ¿cierto? Va a tener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Listo? Eso es lo que va a tener una tabla de frecuencias normalita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llena esa tablita? Presten atención. Entonces voy a correr esto por aquí, lo subo, y voy a hacer la tablita. Voy a hacer la tablita. Entonces la primera, ¿cuál sería nuestra variable? En este caso, ¿qué estábamos preguntando? Los hermanos. Número de hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Número hermanos, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya tenemos la primera columna. Entonces aquí tengo la primera columna. La siguiente columna va a ser la frecuencia. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Profe. Y la tercera columna va a ser la frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Bien? Listo, les voy a explicar así sencillo, de forma sencilla, qué es frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, entre comillas es, voy a ponerlo acá, es cantidad de repeticiones de un dato en la muestra. De un dato o un rango de datos. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Y la frecuencia relativa es una fracción, o más bien voy a ponerlo así, el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Vale? Listo, entonces. El número de hermanos, ¿qué vamos a poner? Según lo que vimos la otra vez, yo que les dije que colocábamos. Los números de menor para mayor. De menos para mayor. O sea, entonces empezamos con el valor mínimo, ¿cierto? Mínimo. ¿Cuál es el número mínimo de hermanos? 0. 0 hermanos, ¿cierto? Hay personas que no tienen hermanos, ¿cierto? ¿Cuál sigue? 1. Hay personas que tienen un hermanito. ¿Cuál sigue? Después va el 2. El 2. 2. Hay personas que tienen 2 hermanos. Después 3. Personas que tienen 3. Y 4. ¿listo? Entonces en la variable siempre van a poner cada uno de los rangos en los que tienen datos. Si la variable es pesos, van a poner todos los pesos. Las personas tienen 30 kilogramos, tienen 35, tienen 40. Si son estaturas, puede ser que una persona mida 167 centímetros, otra que mida 169, o otras así. ¿Listo? La siguiente columna. Ponemos 0 tiene 2. Exacto, entonces en la frecuencia absoluta, como dice acá la definición, cantidad de repeticiones de un dato.
¿Qué significa? ¿Cuántas veces en la muestra, en la encuesta que yo hice, encontré el 0? ¿Cuántas veces hay 0? Entonces yo cuento. 1, 2 y 3. 3 personas tienen 0 hermanos. En el 1 hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas tienen un hermano. Muchísimas Ahora personas. 2. 5. 1, 2, 3, 4. 4 y 5. 3 hermanos. 4. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4. 2. 4. Hay que contar bien. Ahí está la clave. 1. Y 4 hermanos, solamente 2. 2. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo sé que me quedó bien contado? Si yo saco el total, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuántas personas? 20. ¿20 por qué? Pues porque 20 porque sí, obviamente, profe, la suma. ¿Las que encuestó? Exactamente. Siempre el total de la frecuencia absoluta me tiene que dar igual al número de personas que encuesté o al número total de datos. Para saber si está bien. Entonces, a ver, veamos si está bien. 3 más 6, 9, 7, 8, 9, 9, 9, más 5, 14, 14, más 4, 8 y más 18, más 2. 20. 20. Perfecto. 20. Entonces, ya me quedó bien. Ahora voy con la relativa. Fíjense cómo se hace la relativa. Dice el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. El cociente es una fracción, es una división. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, sería frecuencia absoluta, o sea, 3 sobre 20. 20. Y 6 sobre 20. Acá, ¿cuánto sería? 3 sobre 20. 20. 6 sobre 20. 5 sobre 20. Sobre 20. 5 4 sobre sobre 20. 20. De 20. Sobre 20. 4 sobre 20. Y 2 Y 2 sobre 20. sobre 20. Listo. Muy bien. Muy cracks Sobre ustedes. 20. Vale. Y ahora, ¿cómo me debería dar el total? Eso sí no me acuerdo. 20 sobre 20. Exactamente. Porque es el total de la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. ¿Listo? Casi todo depende de la absoluta, ¿no, profe? Exactamente. Sí. Entonces aquí está la clave. Si ustedes no cuentan bien, les va a quedar mal la tabla. ¿Vale? Así se hace una tabla básica. Es lo que vamos a aprender por ahora. Básica, básica. ¿Quedó una duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? ¿Nadie? Profe, ¿podemos hacer un ejemplo de esto? Profe, ¿podemos ir copiando? Sí, vayan copiando. Tienen 5 minutos para copiar. Yo tengo Y una mientras duda. tanto vamos haciendo las preguntas, resolviendo las Yo tengo preguntas. una duda. Dímela. Profe, ¿cierto que donde dice datos es como escribir hermanos y la tabulación es escribir cuántos hermanos? Ya vamos para allá, ya vamos para resolver el taller. Quiero es que si quedó duda de esto, de esto. Yo, profe, Dime. es que, o sea, la frecuencia relativa, ¿cómo se saca? Mira, aquí dice cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Lo que colocaste en la absoluta va de numerador y el total va de denominador. Por eso da 3 sobre 20. Ok, sí, profe, ya entendí. Gracias. Dale. Nos sirve para identificar qué comportamiento tienen los datos. ¿Listo? Entonces, siempre en este eje, en el eje vertical, van a ir las frecuencias
absolutas, ¿vale? Aquí siempre van las absolutas y en este va la variable. En este caso sería número de hermanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a poner acá? El número de hermanos. Entonces acá siempre debe quedar iguales en la división, como si fuera una fracción, una recta de fracción. Entonces aquí sería, este sería el 0, de 0 hermanos a 1 hermano. 1, Acá sería de 1 a 2 hermanos. 3, De 2 a 3 hermanos. Y 4. 4. creo que los hice muy pegaditos. Voy a hacerlo un poquito más despacio. Más, Profe, sí. una pregunta. Pero Cero. dime. 1, ¿El histograma de frecuencias hay que hacerlo obligatoriamente o solo se puede hacer la tabla? sí hay que hacerlo obligatoriamente, claro. Profe, Profe, ¿ya me vas a hacer del 1 al 6? Dime. Acá arriba se hace el 1 al 6. En la otra se hace, fíjense que tenemos datos como 3, 6, 5 y como 4. 6, 5, 4 y 2. Entonces yo preferiría hacerlo de 1 en 1, para que no haya problema. Entonces acá sería 1, 2, 3, Por eso. 4, 5 No, profe, ya se va a borrar, ya queda menos de un minuto. 6. y 6. Es el número ¿Listo? mayor. Entonces, voy a empezar. Entonces, de 0 a 1, Hay 3. 3, ¿cierto? ¿Ya se va a acabar la Entonces, reunión? bueno, ya los llamo otra vez, ya los llamo. Bueno, Seguimos. entiende. profe, Les decía que, bueno, entonces revisamos según nuestra tablita. Esperen, yo eso ahí, perfecto, está perfecto. Dice que de 0 hermanos, ¿cierto? De 0 hermanos, ¿cuántos tenemos? 3. 3, ¿cierto? 3. Fíjense que el cerito pues ahí no me serviría, entonces voy a correrlo otro poquito. Voy a ponerlo acá. Entonces acá en lugar de eso voy a decir que Profe, una pregunta, ¿qué es eso que dice ABC? esto no es nada, entonces pongamos acá 0, 1, 2, ¿vale? Aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, Y aquí 4. sería 4, ¿vale? Entonces dice que en 0 hay 3, entonces Hay 3. hago un puntico y hago una barrita que vaya hasta el 3. ¿Listo? Profe, yo pensaba que también se podía así, que es como una línea. No, porque eso ya no sería un histograma. Eso es otro tipo de gráfica que luego vamos a ver. ¿Listo? Listo. Un hermano, ¿cuántos hay? Hay 6. Entonces, ¿qué hago? Hago mi barrita hasta 6. 6. Estas gráficas a ustedes les deben quedar divinas porque ustedes tienen regla y tienen cuadrícula ya. Yo aquí tengo el pulso de maraquero. Entonces, listo. Y 2 hermanos. 5. ¿Cuántos? Entonces 5. hago mi barrita hasta el 5. 5. 3 hermanos. 4. 4. Entonces hago mi barrita hasta el 4. Y 4 hermanos. Hay 2. 2. Entonces hago mi barrita hasta el 2. ¿Listo? Eso es un histograma de frecuencias. Entonces, según ese histograma, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuántos hermanos tiene? 1. un hermano. El 1. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque es la barrita que está más alta. Más alta. ¿Y cuál sería la cantidad de personas que tienen menos hermanos? El 4. 4. ¿Cierto? ¿Cuántas personas tienen? Dime. Profe, es que la verdad mi internet está hiper mega malo y me tuve que salir y volver a entrar.
Entonces, ¿qué si me puedes explicar el histograma de frecuencia? Por Presta favor? atención, mira lo fácil que es. En la línea horizontal pones la variable, en este caso sería número de hermanos. Hay 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Juanita. Se Profe, fue creo Juana. que se le salió la... Bueno, menos mal en el video quedó. Juanita, esto es por ti. Love you. Listo. Yo soy con dedicatoria y todo. Y agradezco a mis padres por verme triunfar. ¿Profe hace show? Bueno, listo. Entonces, ¿histograma quedó claro? Todos aparte de Juanita. Claro, profe, claro. Esto está claro. Listo, el pictograma, escuchen, el pictograma es lo mismo. Voy a hacerlo aquí un poquito más feito, Creo que chiquito. ya Juana la centró. Presten la atención al pictograma. Pictograma es lo mismo, solo que en lugar de barritas, hago dibujitos de la variable. En este caso, como son hermanos, voy a hacer muñequitos. Entonces, en 0 hay 3 muñequitos. 1, 2 y 3 muñequitos, que hagamos de cuenta que son hermanos, que todos son calvitos, porque son recién nacidos. ¿Vale? Listo, entonces, en un hermanos, ¿cuántos muñequitos haría? 6. 6 muñequitos Hago ahí. 6 muñequitos. Profe, ¿nosotros qué dibujaríamos en las gráficas del libro? Dependiendo de la variable. Si la variable son personas, pues dibujas personas. Si la variable son carros, dibujas carros. Si la variable son tomates, pues dibujas tomates. Profe, Si la variable son zapatos, pues dibujas zapatos. Dime, Juanita. profe favorito. Y este se llama pictograma. ¿Listo? ¿Quedó claro el pictograma? Sí, Niños, profe. es lo mismo que el histograma, pero en lugar de barritas hacemos dibujitos de la variable. Profe, ¿y los números al lado no se ponen? Sí, claro que sí. 1. Se supone que deben quedar en el mismo orden. O sea, si aquí hay 3 muñequitos, aquí lo máximo que habría es 3. Entonces en la cabecita del humano debe estar el 3. En ese que hay que dibujar como cosas, dice, la gráfica muestra el número de usuarios promedio por semana de un sistema masivo de transporte en una ciudad. Ah, usuarios. ¿Cómo se dibujan usuarios? Personitas, ¿no? Gentío, profe. Relativa. ¿Vale? Entonces esta tablita va a tener acá número de hermanos, otra vez, Profe, pero no es lo mismo. frecuencia, no porque la encuesta que yo usé para el ejemplo la hice con ustedes, esta es de otra encuesta con otros niños, más bonitos. Entonces, Y nosotros tenemos un profesor más lindo, profe. a ver, menos mal. Se llama Cristian, estoy seguro. No, profe, se llama Carlos. Relativo. Ah, bueno, bien, muy bien. Profe, una pregunta. El profe todo celoso. Dime, Profe vale. tóxico entrando al chat. Profe, Es más celosos que los... ¿dónde dice números de hermanos va con la tabla donde dice dato, fabulación y frecuencia Sí, o eso es señorita. aparte? Señorita, con estos datos es que completas la tabla, haces la gráfica de barras y el pictograma. ¿Listo? Entonces hoy quiero ver que todos terminen esos 3 primeros puntos. Y el cuarto les queda de tarea para la casita, para que lo traigan mañana y yo hago preguntas sobre ese cuarto. Hoy solo es hasta el cuarto, profe. Profe, Ajá. porque ahí dice gráfica de barras y no dice histograma. Porque tenemos una pelea con la editorial. Profe, ahí eso está más... enredadito. yo ya me enredé.
Así se llama. Este es el mismo histograma. Este es el mismo histograma. Histograma. ¿En qué te enredaste, Sarita? No, en esa editorial. Tranquila, tranquila. Tranquilización. Profe. Recuerda que la clave es tranquilización. Profe, una pregunta. Dime. No, profe, nos querían estar. Profe, el pictograma y la gráfica de barras la hacemos con los datos que nos dieron del número de hermanos. Ahí Sí, en el- señorita. Ajá, con ese haces bueno, la gracias, tabla de frecuencia, la gráfica de barras y el pictograma, como lo acabamos de hacer con el ejemplo que yo les di, solo que ahora los datos se los cambiaron y hay más datos, si se fijan que hay más datos. Y, profe, ¿no puedes compartir tablero para nosotros hacer un ejemplo?